Estamos en nuestra tercera y última entrega por ahora de esa entrevista que estamos teniendo con mi amigo José María Tuñón. Y en la primera parte comentamos aspectos esencialmente biográficos, conjugados con aspectos históricos que él mismo ha investigado, que ha vivido también. La segunda entrega que refiere a analizar su trayectoria política, indudablemente, al hablar de sus ideas políticas, y que eso era para nosotros fundamental, ese segundo bloque de nuestra entrevista, para nutrir y para dar un testimonio vivo, un relato vivo, en el estudio filosófico e histórico de las corrientes ideológicas, políticas de la España contemporánea, y romper, el objetivo central de nuestra segunda entrega era romper los mitos y los análisis facilones y vulgares cuando se habla de Falange, de la historia de Falange y de José Antonio. De suerte que se vuelve también esto, me parece a mí, en un documento que puede ser de mucha utilidad a los historiadores de ese momento de España y también de las ideas políticas. Nos convoca el día de hoy esta última entrega, por ahora insistimos, para hablar sobre la labor, digamos, en esta etapa, en la trayectoria vital de José María, y en la que ha sido un prolífico escritor, un prolífico historiador y también un prolífico articulista en distintos medios, y en donde José María maneja y ubica el mundo de la Internet, ¿no? Muchos de sus artículos están en la red, ¿no? en la web. Entrevistas que le han hecho sitios de internet que le han hecho Sí, a usted. Por ejemplo, en Razón de Pro hay muchos de sus artículos. sí. Incluso hay una rectificación ahí de usted a la entrada biográfica que le hace el Diccionario Biográfico Español, Histórico Español, a la entrada de José Antonio. Usted la matiza por lo que ahí se afirma. Es un documento muy valioso, como toda su obra. José María, ¿cómo está? Muchas gracias. Pues yo, gracias a Dios, me encuentro bien y de salud, aunque recientemente o hace muy poco estuve operado o estoy operado de una cadera y todavía no acabo de mejorar del todo para poder andar sin bastón, que tengo que andar con bastón. O sea, de otra manera, estupendamente bien me encuentro. Pero usted, en cuanto a sus ideas, su memoria y su trabajo como historiador, está usted incoluble. Sí, Igual, sí, sí, eso yo sí, lo sí, puedo sí, sí, decir. sí, sí. Yo creo que cuando se escribe de historia hay que documentarse bien y no escribir, como hace mucha gente, escribir en primer lugar con mala intención, porque los hay que escriben con mala intención y otros no demuestran lo que están escribiendo, no dicen de dónde sacan tal o cual pasaje y por qué dicen esto de una persona o de otra. En fin, yo en esto yo procuro documentarme bien. Tanto es así que yo no tengo ninguna rectificación que me hayan hecho nunca jamás, porque yo todo lo que escribo, todo se puede demostrar. Eso es, José María. Y partiendo de eso que nos dice ahora, preguntarle, como usted nos considere responder, ¿cuándo inició su labor a partir de que usted, bueno, digamos, deja propiamente la actividad económica, que usted estuvo en el mundo empresarial, usted estudió incluso empresariales? Sí. ¿Cuándo comienza esta labor de investigación, de documentación, de escritor, de historiador? ¿Cuándo la comienza, José María? ¿Y cómo se interesa? ¿Qué lo lleva a pensar, hay que escribir una obra, hay que escribir un libro? No, pues yo una vez que había leído bastante, pues me vino a la cabeza la idea de escribir yo o recordar algo de lo tanto que yo había leído. Pero claro, yo no tenía tiempo, porque yo trabajaba, yo tenía que sacar una familia adelante y entonces yo empecé muy tarde, tan tarde empecé que se puede decir que empecé cuando me jubilé. O sea que mi labor de escribir sí, sí escribía algo, pero no con la intensidad con la que después publiqué una serie de libros que ahí están y bueno, desde ahí, o sea que relativamente no hace tantos años, aunque pasaron años también, pero así fue mi comienzo. ¿En qué año escribe su primer libro, José María?
¿En qué año empiezo a escribir mi primer libro? Hacia el año 1997-98. Si lleva usted pues, más de 20 años en esta labor de investigación y documentación. No, la documentación viene de mucho, claro, mucho antes, lógicamente, a través de las lecturas que yo eso. Lo que pasa es que yo iba señalando, y cuando yo me empecé a escribir, yo los libros que había escrito, que había señalado, cosas que me interesaban, bueno, pues fueron saliendo o sacándolo de ahí, ¿no? Pero escribir, ya digo, escribir el año es hacia finales del siglo XX aproximadamente. Pues ahora, José María, y para que nuestro auditorio, nuestra audiencia que tenga la habilidad de vernos, yo quisiera irle preguntando por las distintas obras que ha ido usted haciendo. Comencemos con que nos cuente un poco de qué trata, cómo inició su desarrollo. Mire, empecemos con José Antonio y su circunstancia, editado por la Fundación Ramiro Ledesma. Este libro de José Antonio y su circunstancia, ¿cuál es su contenido? ¿De qué habla? ¿Qué plasma usted aquí, José María? Bueno, pues, hablo de José Antonio, de la vida de José Antonio, de su vida política principalmente. Y a través de eso yo desarrollo las circunstancias que llevaron a José Antonio a hacer lo que hizo, a fundar a Falange y después seguir con el tema hasta que lo fusilaron, como todos como sabéis, en el año 36. Y en eso más o menos es el desarrollo del libro, ¿no? Es José Antonio y sus circunstancias, las circunstancias que le llevó a hacer o fundar Falange y después todo lo demás. Eso es. Es un libro amplio, yo tengo el placer de tenerlo, de 200 páginas, y vamos, es fundamentalmente una biografía política, diría yo, de José Antonio. Sí. Mire, comencemos ahora con el siguiente, que es también una obra copiosa, esta de cerca de 300 páginas, 12 personajes ante la República. Bueno, estos son personajes, efectivamente, de la República, son políticos. Entonces son pequeñas biografías de ellos. Ahí están mezclados políticos tanto de derechas como de izquierdas. Y son pequeñas biografías de cada uno de ellos. No tiene más sentido que el dar a conocer un poco la vida y la obra de esos políticos. Aquí nos habla usted de César González Ruano, que fue un periodista, de Clara Campoamor, que fue la que fundó, fue la que gracias a ella se obtuvo el voto femenino en España, y no era de izquierdas, era una mujer, más bien de centro, aunque ahora los socialistas se la quieren quieren dar a conocer que era socialista. Nunca lo fue, jamás. Fue una mujer muy interesantísima, Clara Campoamor. Y esto, aunque José María diga que solo son biografías, lo valioso de las obras de José María es estos aspectos a veces ocultos, estos aspectos a veces olvidados, que en este relato sobre esa etapa de la vida de España, generalmente de este cuño socialdemócrata o de esta izquierda indefinida, tratan de ocultar, como esto que ahora nos dice de Clara Campoamor, que el PSOE siempre trata de adjudicársela, digámoslo así. Sí, trata de adjudicarse, y nunca fue socialista, jamás. Mire, habla de María de Maestu. Sí, María de Maestu, hermana de Ramiro de Maestu. De Miguel de Unamuno, de Pío Baroja. Ya es conocido por todo el mundo. Que por cierto, en la conversación que tuvimos días atrás sobre José Antonio, se me olvidó, José Antonio tuvo una reunión con Unamuno. Cuando en uno de los días, José Antonio va a dar una conferencia a Salamanca,
se reúne con Unamuno y tiene una conversación con Unamuno. Y Unamuno la recuerda, lógicamente, y después fue al meeting y comió, no sé si comieron antes y después fueron al meeting, yo eso ahora no recuerdo bien, pero o sea, comieron juntos, bueno, con más personas alrededor, y acudió al meeting de José Antonio. Habla muy bien Unamuno de José Antonio. Eso es algo que está olvidadísimo. Totalmente. Olvidadísimo. Sí, sí. De Unamuno se recuerda simplemente míticamente aquella respuesta que da el fundador de la Legión, ¿no? Cuando sí. grita bueno, viva la muerte. Sí, bueno, eso, pero eso no está conoce. nada claro. Y no está nada claro, no además. No está nada claro. Yo tengo un libro escrito por un notario que era estudiante, supongo, en aquella época, y estuvo en el meeting, y él no dice las cosas que después se dice. Es como ahora dicen de que si Unamuno fue asesinado. Lo dicen ahora, después de 80 años. Que no sé dónde lo sacan. Unamuno estaba en su casa con un falangista, estaban charlando. Y eso dice el falangista que de repente escuchó, oyó, o mejor dicho, perdón, olió algo quemado. Y es que estaban alrededor de un brasero y metió un pie en el brasero Unamuno, y Unamuno se murió, se había muerto, y Unamuno no sintió el calor que se estaba quemando. Y entonces, al quemarse la zapatilla, o lo que pues el falangista que estaba fue el primero que lo olió, dice aquí qué pasa, y fue a ver y estaba muerto Miguel de Unamuno. Y después hay que recordar también que Unamuno lo llevaron al cementerio a enterrar, iba a hombros de 4 falangistas, entonces entre ellos Miguel Fleta, el cantante. Claro, el cantante, sí. Bueno, hay fotografías por ahí, o sea que eso, pero eso nadie lo dice, ¿eh? Y ahora no sé quién sacó por ahí de que Unamuno lo mataron. Bueno, pues no sé quién lo mató. ¿No? Justo eso justifica y argumenta lo que yo decía sobre el valor de sus obras. Esta documentación, esta recopilación de hechos, de fenómenos, que para nuestro auditorio eso le parecería sorprendente, que en el ataúd de Unamuno lo llevan 4 falangistas. ¿No? Sí, eso les parecería... No, hay fotografías. Y hay fotos totalmente. O sea que eso está más que documentado. Está más que documentado. Eso es. Nos habla aquí también de la fundadora de Auxilio Social, de Mercedes Sanz Bachiller. Sí, que fue la mujer de Onésimo Redondo. Eso es. Y fue una mujer extraordinaria, hizo una labor con las mujeres, con el Auxilio Social, pues inmensa. Y bueno, pero eso tampoco la gente lo dice, ¿no? Y a Onésimo, de Mercedes Sanz Bachiller, preguntas a los politiquillos estos que hay por ahí y no saben quién fue. Efectivamente. Pues esto aquí se ve, insistimos, la importancia de las obras que usted ha escrito. Tenemos ahora José Antonio y la República. Bueno, ese fue el primer libro que yo... Este fue el primero. Ese fue el primer libro que yo publiqué. Sí, el primer libro que yo publiqué. Y bueno, como al ser el primero, a mí no me gustan mucho de cómo quedó, pero bueno, ahí está. Y de ahí partí después ya para seguir. Yo creo que gracias a Dios, que fui mejorando un poquitín la cosa. Pero bueno, entonces es una historia de José Antonio de la República. Es un poquitín del primero que vimos, ¿no? De José Antonio. No es que sea lo mismo, lógicamente, pero algo parecido. Por ejemplo, sale aquí de la izquierda y José Antonio y Azaña, Portela Valladares. Portela Valladares. Si nos va hablando Portela Valladares, un presidente de la República, que Portela Valladares tenía en un hipotético que él tenía pensado un nuevo gobierno, darle a José Antonio un ministerio. Un ministerio. Cosa que tampoco nadie lo dice. No. Y Portela Valladares no era un facha, no era un fascista, no era nada de eso, ¿no?
pero ahí está. Insistimos, esto es, yo creo que quien pueda conseguir las obras de José María debería de intentar hacerlo, porque son estas cuestiones, aparte de, como siempre insistimos, de una manera profundamente documentada, que hoy se tienen absolutamente con mala fe y con toda intencionalidad olvidadas o negadas o ignoradas. Bueno, ese es José Antonio y la República. Portela Valladares fue, si mal no recuerdo, el último presidente de la República antes de las elecciones de febrero del 36. Antes de que ganara el Frente Popular. Exactamente. Tenemos este que yo recuerdo con especial afecto, porque usted también me lo regaló, Apuntes para una historia de la Falange Asturiana, editado por la Fundación Ramiro Ledesma. Cuéntenos un poco sobre esta obra, José María. De cómo comenzó la Falange aquí en Asturias, pues no hay nada escrito, no había nada escrito. Eso es. Entonces yo me sentí, como es lógico, obligado a recopilar algo. Entonces, mi padre ya había muerto, con lo cual yo tampoco tenía unas fuentes así muy directas. Pero bueno, a base de esfuerzos, de mirar libros y de todas estas cosas, conseguí hacer un libro pequeño, con muy pocas páginas, pero bueno, por hacer un poquitín de cómo se fundó Falange en Asturias, quién fue el primer jefe provincial, quién fue el local, que fue mi padre precisamente, y bueno, de cómo comenzó a hacerse, a tener afiliados Falange en Asturias. Fueron muy pocos, como siempre, ¿no? Los falangistas, como dice la mujer que ya habíamos citado, Mercedes Formica, no sé, ¿de dónde salió tanto falangista? Porque había muy pocos. Y eso es un poco la historia de este libro. Yo se lo pregunto así, digamos, un poco a la rápida. ¿Algún acontecimiento, algún fenómeno, algún hecho que usted recuerde particular de la historia de Falange en Asturias que le haya llamado la atención al escribir esta obra? Bueno, lo que me llamó la atención es que Falange fue perseguida desde el primer momento. Desde el primer día Falange estaba perseguida. Incluso tuvo muertos. Y eso fue lo que me llamó la atención. Un partido que comenzaba, ¿por qué se le perseguía tanto? Falange en aquel entonces, bueno, pues vuelvo a repetir, no eran muy poca gente, no hacían ruido, ¿no? Ellos iban a lo que fueron de José Antonio, al mitin de José Antonio, muchos de ellos, les entusiasmó y ellos quisieron hacer en Asturias, bueno, pues lógicamente seguir un poquitín lo que ellos habían escuchado, la doctrina que ellos habían escuchado de José Antonio. Y yo no entiendo el por qué fue perseguida ya desde el primer momento. Desde el primer momento, ¿eh? Sí, yo creo que recuerdo una frase que podría sintetizar de una manera muy compendiosa, a lo mejor un poco imprecisa, pero las protestas que hacía, la crítica, mejor dicho, que hacía José Antonio a las izquierdas y las derechas también, decía José Antonio, ¿no? Las derechas quieren conservar todo hasta lo injusto, y la izquierda quiere destruirlo todo hasta lo bueno. Hasta lo bueno, efectivamente. Algo así como contra la derecha por antisocial, contra la idea de justicia social, y contra la izquierda por antinacional. Ya José Antonio criticaba los estatutos de autonomía, por ejemplo, de Cataluña en esos momentos. Sí. Pero, te recordaba también el otro día que Falange se funda en octubre del 33, ¿no? Aquí llega pues un poquitín más tarde, como es lógico, y en el 34 cuando es la famosa Revolución de Octubre. La famosa revolución. Fueron a buscar a mi padre a casa para matarlo. Eso es lo que nos contó. Eso ya lo conté el otro día. Estaba mi madre, del susto que llevó, estaba en estado, abortó. Bueno, pues se pudo salvar el hijo porque era de 7 meses y
llevaban meses, mi padre como jefe local de aquí, mi padre salvó porque estaba en Madrid, me parece que ya lo conté, en una reunión donde se nombró precisamente ese día a José Antonio como jefe nacional de Falange. Eso es. Yo creo que Falange era en esos momentos tan incómodo para las izquierdas como por las derechas, Sí, y de ahí sí, su sí. ensañamiento contra Falange. Exactamente, yo creo, ¿no? exactamente. Sin duda alguna. Es también conocido que usted, bueno, conocido por sus amigos, que a usted le gusta la poesía, usted es un estudioso de la poesía. Sí, me gusta la Y poesía. José Antonio también tiene una obra, tiene obra poética, ¿no? Sí, 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 Escribió sí, también sí. el Sí, poema. la tiene. Sí, está publicada hace poco. No sé, es muy poco lo que tiene, pero tiene. Pero escribió. Pero tiene. Sí, sí. Entonces, ese libro. José Antonio y los poetas. Sí, sí. Yo creo, esto es una opinión mía, yo tampoco he investigado de todos, que no hay político en España en que los poetas le hayan dedicado tanta poesía como le dedicaron a José Antonio. Yo creo que no existe. Además había muchos poetas falangistas Muchos. también, hay mucha poesía falangista. Y buenos poetas. Y vigorosa, vigorosa. Y buenos poetas. Muy vigorosa. Yo creo que la poesía, cuando se conjunta con las ideas políticas, con los principios políticos, ¿no? La defensa de la nación, la idea de justicia social, de la revolución nacional sindicalista, toma mayor vigor cuando la poesía toma esas ideas, ¿no? Me parece a mí. Bueno, tenemos aquí poetas muy conocidos, yo creo que casi todos o todos los que yo cito ahí. Y esto está Agustín de Foxá y si me dejas leo claro yo un poquitín. Sí. Adelante, José María. Porque además la siguiente obra que vamos a hablar, que también es autor José María, precisamente habla de escritores y poetas olvidados. Mira, aquí precisamente publico yo los 11 poemas de José Antonio. 11 poemas. Y aquí están publicados. Y después, poetas que le han dedicado a José Antonio, pues bueno, este es muy falangista, Luis Santamarina, Claro. muy conocido. Bueno, en fin, una serie de ellos que merece la pena repasarlos todos, aunque aquí tampoco están todos, Bueno, pero es un compendio importante entre esa relación de José Antonio y porque los fueron poetas. muchos y no, andaba buscando yo uno, pero no está en este. Ya. Por cierto que Luis Santamarina también le dedica una parte en esta obra. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de esta. Déjeme la presento rápidamente. Esta es la última, el último libro que yo escribí. Las letras silenciadas, escritores del siglo XX, olvidados o pasados por la censura. A mí había una editorial de Sevilla que seguía un poquitín lo que yo iba escribiendo en distintos medios. Y bueno, les gustó, y un día me dijeron que les gustaría publicar muchos de los artículos que yo había escrito. Bueno, yo por supuesto me sentí muy halagado y dije que sí. Y hicimos una recopilación de aquellos, yo les pasé lo que yo había escrito y que pues ellos hicieran la selección. Y efectivamente hicieron la selección y este fue el último libro. Y yo aquí sí que, aquí incluso hay un poeta que también hablamos de él, comunista, José Antonio Valmontín. Este era abogado, por lo tanto se conocía a José Antonio porque eran colegas y él habla muy bien de José Antonio. Siendo comunista. Siendo comunista. Y él habla muy bien de José Antonio. Y
y bueno, pues lo metieron ahí, fueron de los que yo mandé muchos artículos publicados por mí. Ellos hicieron una recopilación de los que más les gustaba, y los metieron todos en ese libro, y yo creo que y entre ellos está, como digo, el comunista José Antonio Balmontín, que era abogado también y conocido de José Antonio. En esta obra, que es bastante copiosa, tiene 390 páginas, nos habla usted de José María Alfaro, por ejemplo. Un poeta, sí. Este título, es el subtítulo, de Escritores del siglo XX olvidados o pasados por la censura. ¿Qué lo motiva a intitularlo? No, bueno, el título no lo puse yo, lo puso en la editorial. Bueno, pero viene a decir que, bueno, que muchos artículos estuvieron incluso en la época de Franco prohibidos, por ejemplo, ¿no? y por eso, y de ahí sale, por ejemplo, de Balmontín, pues no se sabía nada, que en la época de Franco, ¿quién sabía nada de... El otro día, precisamente, en una página de estas, Hispania, que se llama, me parece, creo que se llama, que sale en el ordenador, pues hay un vídeo donde presentan un libro mío, no sé que no está ahí precisamente, que es sobre los poetas que tuvieron algo que ver con José Antonio. Y entonces el presentador le llama la atención Balmontín, dice que no lo conocía. Dice, no, yo no conocía a este poeta, dice, y un buen poeta, por cierto, dice. Y entonces, bueno, quiero decirte que gente especialista no conocían a Balmontín, bueno, y algunos otros a lo mejor que hay por ahí que en la época de Franco no eran conocidos, ¿no? Y de ahí sale el título pero no lo hice yo, lo hizo la editorial. Mire, por ejemplo, aquí comenta a José María Castroviejo. Sí, son otros falangistas. Sí. Son casi todos, bueno, quitando el comunista son todos falangistas, o casi todos. No, me parece que viene ahí el primero. José María Alfaro. No es el primero, no. Ahora no me acuerdo cuál es. Que no era falangista, pero bueno, pero que escribió. Todos los que están ahí escribieron dedicaron un poema a José Antonio. Por eso digo yo que José Antonio es posiblemente, el poeta el político que más poesía le han dedicado los poetas. Por ejemplo, aquí pone a Miguel Hernández. Fíjate, también comunista. Comunista. Exactamente. Comunista, no me acordaba yo ahora. Miguel Hernández. Manuel Machado. Manuel Machado no era comunista. No. pero no era falangista tampoco. O sea que... Leopoldo Panero, por ejemplo. Falangista también. Falangista, sí. Y muy buen poeta, ¿eh? De los que más me llamaron la atención por su vigor poético, pues son unos versos que usted incorpora a la obra de Luis Santamarina, muy vigorosos. Ah, sí. Entonces, es Las letras silenciadas. Sí. Bueno, esas son las obras que ahora tenemos aquí de manera corpórea. ¿Tiene usted alguna otra, José María, que no tengamos aquí? Sí, tengo alguna, pero bueno, yo no los traje todos. No los traje todos, sí, pero alguna otra que... Y ya te decía, hablaba yo antes del que en la página esta del ordenador. De razón... No, Hispanidad, me parece. Hispanidad. Hispanidad. Un portal de internet. Sí. El presentador saca libro, y ese libro no lo traje yo aquí. Y es sobre poetas que escribieron sobre Antonio. Y le llamó la atención, bueno, no es que haya escrito, pero está metido en Balmontín. Le llamó la atención Balmontín, que no lo conocía de nada. Claro que es comunista. El comunista que hablamos de él varias veces. Eso es. Bueno, también dentro de sus artículos, que son publicados también en
en sitios de internet son muy amplios. Recuerdo ahora, por mencionar algunos, los de Razón de Proa, de la página Razón de Proa. La razón de la proa. La razón de la proa, Sí. tiene usted razón. Tiene, de esos artículos, ¿cuál le parecería más significativo o cuál sería de los contenidos de esos artículos, aquellos que ponen o develan estos acontecimientos o estos fenómenos que a veces se ocultan, como los que ahora decíamos? ¿Qué artículo, por ejemplo, es significativo para usted? Son varios los que están. Bueno, yo tengo publicado aquí de la Fundación En el Gustavo Catoblepas, Bueno. o sea, publicado en el Catoblepas. Yo tengo muchos publicados. Y, por ejemplo, hablando con Gustavo el otro día sobre uno que yo no me acordaba que estaba ya publicado, porque claro, que era sobre el cardenal Vidal y Barraquer, un catalán que estuvo durante la guerra, estuvo más allá que acá, ¿no? Y se marchó para el extranjero y Franco no lo dejó entrar jamás en España. Entonces hablo un poquitín de aquellos cardenales que tuvieron algo que ver o que hicieron algo durante la guerra. Y entre ellos estaba este. Yo titulo el libro, que por cierto tampoco está ahí, Cardenales, se lo titula De la guerra para la paz. De la guerra para la paz. Para la paz. Eso, y tampoco está ahí ese libro. Bueno, y entonces Vidal y Barraquer, que el artículo que yo publiqué, está publicado aquí en el Catoblepas, ese cardenal que estuvo más al lado de la República que del franquismo, bueno, se marchó por Cataluña, se marchó para Francia y allí se quedó. Franco jamás lo dejó entrar en España. ¿Y el motivo era que había...? Bueno, porque había estado al lado de los republicanos, claro. ¿Y de otros artículos del Catoblepas que usted recuerde significativos, José María? Yo sé que son muchísimos. Escribí muchos. No sé, el de la Revolución de Octubre. Eso es. La famosa quema de la universidad y de todo ese tinglado. Yo creo que ese es el mejor que hay. De todos, porque ahí es en donde descubro yo lo del el rector Alas, que habla de la quema de la universidad que no tiene nada que ver con los aviones que había dicho María Teresa León, a la cual yo también tengo cierta admiración porque habla bien de José Antonio, comunista. Eso es. Mire, aquí tengo algunos. Habla, por ejemplo, de Miguel Hernández, que me parece se incorpora a este libro de las letras silenciadas. De la Revolución de Asturias. Yo recuerdo alguna vez platicando con usted. Perdón. Adelante. Miguel Hernández, eso lo cuenta María Teresa León. Fue una vez a una casa en Madrid donde se reunían los comunistas y Miguel Hernández, eso lo cuenta María Teresa León, al llegar y ver el folclore que había allí y tal, o la juerga, estarían de acuerdo a todo, dijo más o menos, aquí hay mucho desbarajuste, mucho no eso, y mucha puta. Son palabras de él, está escrita por María Teresa León. Y María Teresa León le pegó un par de tortazos. Eso lo dice ella. Pero eso no lo dice nadie. Eso jamás lo leí. O sea que una cosa muy interesante y poco sabida. O nada sabida. O desconocida por completo. Sí, al decir él, aquí hay mucha puta, María Teresa León se dio por aludida y le dio un tortazo. Lo dice ella, lo escribe ella. Yo tengo el libro, o sea que no está inventado. Por ejemplo, de otros de sus artículos, y esto para que nuestra audiencia que vea estos videos pueda consultar sus artículos. Por ejemplo, en La Razón de la Proa, vas a poner La Razón de la Proa y su nombre para que aparezca el listado de sus obras. Perdón, que no escriban Tuñón como
Sale por García de Tuñón. Sí, sale José María García de Tuñón. Eso es. Es que entre los amigos es la costumbre. No, y a mí en el colegio todo el mundo también, ¿verdad? me llamaban Tuñón. Es que es más sintomático el Tuñón que el García, ¿no? Es más demasiado largo. Característico. Demasiado largo. Pero basta así poner, ¿no? Por ejemplo, sea el Catoblepas, sea la razón de la prueba, donde más se condensan sus artículos, José María García de Tuñón, y aparece listado. Por ejemplo, en estos tiempos feministas, José María, que usted escribe, Mercedes Fornica, Una voz en el silencio. Sí. Bueno, fue una mujer extraordinaria. Me gustaría que yo no te voy a regalar ningún libro porque tengo el que compré, yo tengo un par de ellos de ella, que compré en la librería y ahí está. Fue una mujer extraordinaria. Era abogada. Falangista. Ya te contaba que hay una fotografía de José Antonio con varios falangistas y una mujer, y esa mujer, ella era ella. Y era una admiradora de José Antonio, no te puedes dar una idea. Y fue una mujer fenomenal. Una mujer metida en la política. Sí, totalmente. Eso que lo deberán de recordar nuestras feministas actuales. No la nombran para nada. No, ni la conocen. No. Dirían que es una facha. Sí, exactamente. Su ignorancia brutal. Escribe, por ejemplo, usted también aquí, no es José Antonio el que más ensaña con Rousseau sino Ortega, que sabemos que José Antonio es un férreo crítico de Rousseau y de ese contractualismo liberal. Sí. No te entendí la pregunta. Por ejemplo, en ese artículo, no es José Antonio el que más ensaña con Rousseau sino Ortega. Es otro artículo de usted, ¿no? Sí, bueno, que Ortega se ensaña con Rousseau, ¿no? Es lo que quiere decir, más o menos. Por ejemplo, que también es de usted. Son muchos artículos. Muchos, son más de... O sea, es un listado y esa lista tiene más de 5 páginas, ¿eh? Sí. Por ejemplo, la hispanidad, una categoría histórica, por lo tanto espiritual, que ha hecho en unidad el alma de un territorio. Es que lo de hispanidad, bueno, vosotros, los hispanos, algunos, no todos, os gusta la palabra hispanidad, mientras que ahora está de moda decir Latinoamérica. Eso es. Pues Latinoamérica no existe. ¿Cómo? ¿Desde cuándo los romanos estuvieron en América? ¿Quién habla latín? ¿Quién habla latín? En América. Bueno, pues eso lo dicen ahora por presidentes de gobierno, en los programas de televisión de poca categoría hablan y citan la palabra Latinoamérica. Si Latinoamérica es Hispanoamérica. Yo a ti nunca te oí decir Latinoamérica. Nunca. Jamás. Nunca, sino Hispanoamérica. Y después está este argentino que estuvo por aquí, que yo conocí también. ¿Alberto Vuela? Alberto Vuela. También tiene un artículo hablando de que hispanidad. Sí. Porque Vuela viene de la vertiente peronista más doctrinal, y Perón, en los textos de Perón, es un hispanista tremendo. Perón tiene un discurso leído el 12 de octubre del 49, o del 48, no pasa de allí, que da con motivo del descubrimiento de América, pero él lo vuelve en una defensa de la hispanidad, y ahí Perón es radical, dice: si nosotros olvidamos nuestras raíces hispánicas, estamos condenados a desdibujarnos, y lo dice textual: los que se han ensañado a criticar, a ensalzar esa leyenda negra son nuestros enemigos, los imperios anglosajones. Es radical, sí, tiene toda la razón. Toda la razón. Bueno, pues lo de Latinoamérica se puso de moda, y tú, si pones aquí la televisión, difícil será el día que no, por parte de algún político, por parte de los locutores o de los presentadores, no usen la palabra Latinoamérica, y a mí me pone de mal humor. Totalmente, ahí como mera paréntesis para no... De mal humor. Totalmente, como un paréntesis, porque olvidan que los rasgos que nos dan unidad del Río Bravo a la Patagonia no son producto de previa a la época del desembarco de la monarquía hispánica en esas tierras americanas, sino que si tenemos rasgos en común y si conformamos una unidad cultural, histórica, posiblemente política, es precisamente y gracias a la acción del Imperio Español en esa región. Naturalmente. Y además, cuando los romanos estuvieron en América. Lo estamos esperando. Tiene otro en La razón de la prueba, los voy tocando así un poco en
aprovechando, estoy con el celular porque estamos revisando esto, que hice una selección. En Rusia también se lee a José Antonio. Ah, sí. Eso es muy interesante. Sí, Cuéntenos un poco de este artículo. No lo traje tampoco libro. Pero aquí no, está. porque hay un libro que yo lo tengo, porque esto lo pedí a Rusia y me lo mandaron. Dedicado a José Antonio, en ruso, claro. En ruso, sí. Dedicado a José Antonio, sí. Por eso te decía yo que es el político posiblemente que más se ha escrito sobre él. Yo creo que sí. Yo creo que los rusos están preocupados porque después de Putin no hay Y nada. además está Ellos quieren dedicado. doctrina. Lo tengo hasta dedicado. Hasta por el autor. Sí, señor. Que es un... Ahora no me acuerdo. Es un hispano-ruso, ¿no? Pavel Tulaev. Sí, es él, ¿no? Sí, no sé si lo pronuncié bien, no sé ruso yo. No, yo tampoco. Yo tampoco. Es que están ávidos los rusos de doctrina porque se dan cuenta que después de Putin, que se quedan, ¿no? Eso es sumamente interesante. Sí, y bueno, pues ese libro lo tengo. Así podríamos seguir les digo, llena esto más un listado de más de 6 páginas de artículos históricos, filosóficos, que escribe José María, todos de un interés y que se aprende muchísimo. Yo con sus artículos he aprendido muchísimo sobre este momento de la historia de España, ¿no? Pues me alegro mucho. Y prácticamente de la lista de los de la Proa y el Catoblepas, los he leído todos, ¿eh? Si se me escapó alguno es porque ya no lo alcancé a ver en la lista. Sí, pues me alegro. Y por ejemplo, volviendo al Catoblepas, escribe usted, por ejemplo, sobre el Lenin español, supongo que es una crítica a Largo Caballero. A Largo Caballero, efectivamente. Donde bueno, aquí lo llamaban así, el Lenin español. Sí. Donde quieren, ya te conté que en Largo Caballero, que era el presidente del gobierno, tenía que dar el enterado para el fusilamiento de José Antonio, y él lo niega. Tengo yo libro, en sus memorias lo niega, aunque otros ministros que había en aquel entonces dicen que sí, que lo firmó. ¿Por qué lo niega? Yo no sé, a lo mejor es que en ese momento tuvo remordimiento de conciencia y dijo, no, aquí yo voy a decir que no firmé. Lo dice. O sea, sí, las memorias de Largo. Está clarísimo. Bueno, sí, así, en fin, podríamos... Mire, la causa de Marciano, el hermano falangista de Buenaventura Durruti. Sí. Eso es interesante. Sí, bueno, Buenaventura Durruti, que era... Anarquista, líder de la CNT. Anarquista, que llegaron incluso a tener contactos con él, Y este tiene un hermano que lo fusilaron, falangista, y eran de León. Y sobre él escribí ese artículo. Esto sería impensable para quien reivindica ahora a Buenaventura Durruti, ni lo sabe, ¿no? El hermano falangista que tenía Durruti. Sí. No, pues así. Bueno, y vuelvo a repetir una vez más, porque esto hay que repetirlo. Todo eso está documentado, O sea que no es porque me lo dijo fulano, me lo dijo zutano, no. Está muy documentado. Y así, sí, sin duda. Mire, en La Razón de la Proa hay otras, o entrevistas que le hacen que en otros sitios de internet, por ejemplo en municipiolibres.es también tiene el municipio, ahí. Sí, es otra página de donde se escriben artículos. Y escribí algunos, no muchos, pero algunos sí. Y lo entrevistaron y... Sí, tengo una varias veces, sí. Bueno, José María, como podemos ver, su obra es amplia. A lo que yo quiero insistir con esto, y esto lo digo como un agradecimiento personal de mi parte a José María, porque yo, defensor de la perspectiva hispanista, ¿no? Defensor de la hispanidad, ha sido para mí revelador y sumamente importante conocer a José María, tanto en el plano personal, en cuanto a un amigo inestimable, y por otra parte también porque he podido penetrar, en la medida de mis capacidades, en ese momento de la historia de España, en ese curso de la historia de España,
en donde incluso las historiografías más formales, más académicas, a veces mienten abiertamente, o tienen una documentación o un sesgo totalmente ideológico, como Paul Preston. Me parece más decente Hugh Thomas, por ejemplo. Hugh Thomas, que usted cita, por ejemplo, también. Me parece más riguroso y más decente académicamente Hugh Thomas que Paul Preston, por ejemplo. Yo creo que sí. A mí Paul Preston no me gusta absolutamente nada. A mí tampoco. Totalmente. Hugh Thomas tuvo, está escrito además, Hugh Thomas echaba la culpa a un falangista que yo conocí, Ángel Alcázar de Velasco, que vivió en Salamanca en la época de la guerra, y aquí antes de la guerra mataron al teniente Castillo. Que ¿Cómo no? De las guardias de asalto ligado a los comunistas. Hugh Thomas le echa la culpa a Ángel Alcázar de Velasco, que fue el asesino. Así, tal y como lo cuenta. Y lo lee aquel, Ángel Alcázar de Velasco, un hombre muy simpático. Y le contesta. Claro, le está diciendo que él mató a aquel, ¿no? Y le contesta. Y dice una frase muy bonita que yo ahora me siento, no la tengo aquí, pero viene a decir que él no había asesinado a tal. Dice, me hubiera gustado enfrentarme a él, porque tanta manía le tenía a él a Castillo como Castillo se la tenía a él. Y él dice, en aquellos décimas de segundo, el que si él me hubiera matado a mí, yo lo hubiera perdonado. Aquellos décimas de segundo, que te entra la bala y que sabes que te vas a morir, dice, yo lo hubiera perdonado. Como yo espero que él me hubiera perdonado a mí. Una frase, no es así exactamente, pero muy bonita, muy bonita. De una hombría. Sí. Me hubiera gustado enfrentarme a él, sí. Pero yo no lo maté. Y ahora estoy seguro que en esas décimas de segundo, si él me hubiera matado a mí, yo lo hubiera perdonado. Es fulminante. Eso no te lo dice un comunista ni nunca, jamás. Pero es muy bonito, una cosa, como lo describe él, preciosa. ¿Y sabes si le contestó algo Hugh Thomas? Que yo sepa, no. No, porque yo quiero incidir ahora en esto para que nuestro público lo advierta. La bibliografía que usa nuestro amigo José María, además de sus investigaciones en los archivos, que es pues fundamentalmente el mar en donde tiene que bucear un historiador. Sí. Vamos, es bibliografía la de usted al día, es bibliografía actual, es decir, usted al día con las investigaciones. Sí, no, yo me leía todos esos clásicos, por decirlo de alguna manera, como Thomas y Paul Preston. Me los leí, me los releí, sí. ¿No? Y yo tengo el placer de haber estado en su casa, su biblioteca, con las obras más recientes, igual sobre José Antonio, es verdad, hay muchísimo, Mucho. Pero no, de verdad, es muchísimo. Parecería que no, pero falso, Ahora en estos libros electrónicos, ya ve que ahora se pueden leer en internet o bajar en formatos de leer en computadora. Es muy incómodo, Para los de la época tuya, eso lo sabéis manejar, los de la época mía. A veces si no se encuentran. Yo por lo menos no lo sé manejar. Pero no hay como tener por el libro corpóreamente, porque uno puede operar con él, anotar, buscar las páginas. Exactamente. Pero como un ejercicio, digamos así, exploratorio, en esas páginas de venta de libros, ¿no? De esas multinacionales que hay, no digo los nombres para no darlas, no hacer comerciales gratis, ¿no? Publicidad. Pero una noche me acuerdo yo, leyendo algún texto de usted, me parece que era esta de apuntes para una historia de la falange asturiana, puse, bueno, a ver qué encuentro de José Antonio en libros publicados recientemente. Bueno, me aparecían más de 12 o 15, pero en un espacio de 5 o 6 años. Sorprendente, sinceramente. Sí. La ideología de José Antonio. Y acabo de ver otro también recientemente, ¿no? Sobre la cultura política en el franquismo. Es algo... Es verdad que hay mucho material para investigar. Sí, mucho. Lo que pasa que, bueno, son cosas que yo creo que más o menos después cada uno tiene su opinión. Eso es. El otro día
la semana pasada, con un amigo mío, hablando de que José Antonio decían algo, que había tenido algo que ver con el levantamiento. Yo niego la mayor. No hay nada que se pueda decir. Entonces, él me apuntaba de que posiblemente haya sido este amigo mío el que sacó todo ese tinglao, que yo lo conozco a través del teléfono. Escribe mucho sobre José Antonio, pero es mucho más franquista. Ya. Entonces, a mí esas mezclas no me gustan. No me gustan. Entonces, decía que posiblemente eso venía porque iban a visitar a José Antonio a la cárcel y de ahí conjuraba. Pero bueno, creo que, si no recuerdo mal, el otro día lo estuvimos hablando. Pero ¿quién atestigua que eso fue así? Eso es imposible. Bueno, pues la gente lo escribe y lo dice y la gente se lo cree, el que se lo crea, claro. Y a mí no me interesa, yo dejé de leer bastante sobre José Antonio porque yo creo que yo lo tengo muy claro y creo que lo que yo pienso de él ya está dicho y de ahí no me van a sacar. No hay ningún descubrimiento. Ahora vamos a ver qué va a pasar con eso de la exhumación de los restos de José Antonio, que hoy me llegó precisamente por el ordenador, por el móvil. Por el móvil, sí, en la que la familia dice que ya está viendo los traslados de José Antonio. Porque date cuenta que a José Antonio lo trasladaron, bueno, primero desde donde lo matan a que lo meten en... Sí, claro, porque es de Alicante al Escorial. No, primero de donde estaba bueno, sí. A un cementerio de Alicante. A un cementerio de Alicante. Y después del cementerio de Alicante al Escorial. Al Escorial. Después del Escorial al Valle de los Caídos. Al Valle de los Caídos. Y ahora lo quieren trasladar otra vez. Y creo que la familia dice que ya está bien. Pero bueno, no sé eso en qué terminará. Yo supongo, yo vuelvo a eso, que la Iglesia puede decir algo. Allí no se puede entrar. Yo no sé cómo se arreglaron para sacar a Franco, no lo sé. Pero tú a la Iglesia no puedes entrar y marchar con lo que te dé la gana. A una Iglesia, quiero decir. Sí, claro. Entonces el responsable de la Iglesia, el obispo, o el arzobispo, o el cardenal, o quien sea, dirá, aquí no se entra. Porque además me parece que ahí está una orden de los capuchinos, me parece. No. Dentro del Valle de los Caídos. Bueno, alguna orden sí, así. Sí, los mercedarios. No recuerdo ahora, pero eso es, vamos, que está bajo el... Sí. Bueno, pues, nosotros, por una cuestión familiar, tuvimos que hacer un traslado hace poco de un hermano que lo fusilaron cuando en la guerra, que ya hablamos de él, sí. Y sin la autorización del párroco, ahí no hay forma de sacar nada. Yo por eso a mí me extraña de que estos entraran allí, sacaran el cuerpo de Franco y ahora se lo llevaran. Yo creo que la Iglesia ahí tenía algo que decir, no dijo nada. Y ahora con José Antonio, pues no se sabe no lo van a sacar ahí porque es una víctima también de la guerra, ¿no? Exactamente. Pero lo quieren trasladar, no quieren que esté allí, sino quieren que esté a 40 metros, por poner un ejemplo. No lo sé. Pero la Iglesia, vuelvo a repetir, tú no puedes entrar a la Iglesia a marchar con lo que te dé la gana. No puedes. Y entonces, bueno, esto no sé por qué, en qué se basaron para poder hacerlo, lo hicieron. Pero aquí nadie dijo nada. Eso es. José María, para ir perfilando el cierre de este último bloque, 2 comentarios. Primero, ¿debemos esperar alguna obra o artículo o libro suyo en lo venidero? Hombre, ¿Está preparando algo? Yo espero que sí, una vez me recupere de la operación y vuelva a tener yo un poquitín ya de ganas de ponerme en el ordenador. El ordenador yo lo manejo muy poco, tanto es así que muchas cosas ya no sé cómo se hacen y tengo que echar mano de los hijos o de los nietos, pero sí, porque es mi vida. Yo pasé muchas horas investigando,
pasé muchas horas en el ordenador y para mí es una felicidad completa. Aparte de lo que aprendes, Eso es. aprendes mucho. Y enseñas a otros que tienen interés y que les dices cosas que no sabían. Definitivamente. ¿Y algún tema que esté preocupado o esté pensando sobre esto? Voy a escribir alguna temática en particular que le esté llamando la atención ahora. Ahora, a mí me gustaría escribir un poco de todo lo que está pasando en España. Actualmente. Actualmente. Me gustaría, porque yo estoy muy preocupado de lo que puede pasar aquí, porque la cosa no tiene buena pinta y ahora estamos con, bueno, ayer o antes de ayer, no sé cuándo, pues los gallegos también, ahora un grupo de gallegos, la independencia, bueno, esto no es un pozo sin fondo, no se para, no se puede parar. Los catalanes, el asunto de Cataluña es muy grave, muy grave. Los vascos, que empezaron como empezaron, ahora están muy calladinos, pero bueno, pero resucitarán cualquier día y volverán otra vez a las andadas. Ahí no se van a quedar. Y estarán esperando a ver qué pasa con Barcelona para después meterse ellos. Sí. Y después, bueno, estamos viendo aquí en Asturias, que aquí en Asturias ya hay gente que... Asturias ya una nación. Hombre, y después están con lo del bable. Pues aquí hay 40 bables. Exactamente. Hay 40 bables. Yo, vamos, que conozco Asturias bastante, no se habla igual el señor de Vegadeo que el señor de Llanes. Incluso, creo que el otro día, no sé si ya lo comenté, un concejo, el concejo de ayer, que fue muy minero, bueno, ahora las minas están... Bueno, pues de aquí a ahí hablan distinto. Yo conozco muchas palabras que por ejemplo, hay un sitio que se llama Murias de ayer y todo eso, no dicen patates, porque aquí lo normal en Asturias es decir patates, vamos, en lo normal. Estás en una aldea y estás hablando, coño, dices patates, dicen patatas, y están de aquí a ahí. No hay diferencia no hay de esto, no hay mucho espacio por el medio. Y no dicen prau es prado. Prado, sí. Dicen preu. Muchas palabras distintas. Y vuelvo a repetir, no hay 100 metros. Y hablan distinto. Y ahora vienen que Asturias lleva una nación. Asturias lleva una nación. ¿Nunca lo viste? Sí. ¿Cómo? Pues están con eso, y con el bable, y con la lingua, y con... Bueno, y pues claro, toda esta gente viviendo del cuento, ¿no? Además. Pues reciben dinero. Además. La lingua. Bueno, hace años, no sé si tú lo sabrás, no sabrás, Gustavo Bueno Martínez se opuso al bable, sí. Pero muchísimo. Bueno, algún catedrático más por ahí, cualquier persona con dos dedos de frente se opone a eso, hombre. Pero bueno, es lo que alguna gente quiere. Yo tengo fe, como hispanoamericanista que soy, como hispanista que soy, que vendrán tiempos mejores y que en la hora más complicada que pueda surgir para España en cuanto a su unidad territorial, yo creo que habrá gente que sabrá defenderla. Sí, hombre, sí, defender, sí, por supuesto que sí. Pero nosotros tenemos algo que no tuvieron casi ningún... Bueno, algunos tuvieron. Nosotros tuvimos una guerra civil. Eso es. Y eso nos dividió y nos sigue dividiendo. Sí, es verdad. Y eso es un problema que está ahí y que yo no le veo solución por ningún lado. No le veo solución. Y alimentan ese discurso y esa ideología guerra civilista, por lo que hace la socialdemocracia internacional. Totalmente. Y yo eso le tengo mucho miedo. Claro, lo entiendo, José María.
Muy bien, Asle. Oye, quiero agradecerte mucho la deferencia que has tenido conmigo y que me has tenido que aguantar un rollo muy grande, y espero que, bueno, que eso quede bien, que sirva para algo, y nada, que tú en los tiempos que puedas sigas leyendo a José Antonio, que creo que te vendrá bien. Bueno, nos viene bien a todos, ¿no? Pero a unos más que a otros. Y bueno, y hasta una próxima vez, porque tú volverás por aquí y nos veremos. Y a ver si para entonces ya te tengo preparado algún libro. Eso es. Que interesante. Y bueno, nada, volver a darte las gracias y mi agradecimiento por todo. Al contrario, José María, que para la siguiente entrevista del año que viene tengamos un nuevo libro aquí, del que podamos comentar algo. Vamos a ver, si es verdad. Esto ha sido todo en esta serie de entrevistas que hemos hecho a mi amigo José María García de Tuñón, y nos queremos despedir con dos últimas reflexiones. La primera, referido a un tema, digamos, de la teoría de la historia y de la historiografía actual. Sí, José María dijo hace un momento que poco abonaban las nuevas o las nuevas obras que se han dado sobre la persona de José Antonio o sobre su compendio ideológico. Yo creo que se debe fundamentalmente a que, al no entender la ideología de José Antonio, al no entender el ideario de José Antonio y al confundirlo y al anegarlo, al homologarlo con el fascismo italiano y peor aún con el nazismo alemán, que no tiene nada que ver, llegan en esas clasificaciones baratas muchos historiadores que carecen de una filosofía de la historia y de un conocimiento de la ideología de José Antonio, a simplemente clasificaciones tan, diría yo, tan accidentales, tan adventicias como decir, bueno, es que era un fascismo con rasgos católicos. Y bueno, eso no lo podemos afirmar así. Creo que aquí queda prueba que la filosofía política de José Antonio es mucho más rica, mucho más plural de lo que parece ser. Es decir, esto en un sentido histórico para los investigadores de esa figura y de ese momento en la historia de España. Y sobre todo esto, yo quiero subrayar esto, la labor de José María como historiador, y no en plan del gremio de los historiadores universitarios, sino como un auténtico historiador, que es aquel que confronta, que compara, que incluso confronta su propia memoria histórica con los documentos, con la historiografía presente, con los materiales que se han dado a nivel histórico y cuyos resultados son estas obras tan importantes de un lado de la historia y de una concepción de la historia, particularmente de la guerra civil y de esa España de los años 30, totalmente anegada y tergiversada con fines políticos poco nacionales. Yo me quiero despedir aquí pues de José María, agradecerle de vuelta el agradecimiento. El agradecimiento es mío. Porque he aprendido mucho de usted, sus artículos, le digo, prácticamente me los he leído todos, y me ha permitido a mí, y seguramente a muchos de nuestros, yo nunca hablo en primera persona, pero yo lo tengo que hacer, y seguramente a muchos de quien nos escuchará, sobre este momento y sobre estas figuras de la patria española. Esto fue todo en esta ocasión, y como siempre, yo que creo en la hispanidad, viva España y viva Hispanoamérica unida. Viva Hispanoamérica y viva España. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.